Creo que es importante matizar este existencialismo porque muchas veces se le da a Sartre y a Simone de Beauvoir una interpretación bien idealista, ¿no? Como, bueno, si no hay una esencia y todo depende de tu libertad y tu responsabilidad, como que puedes hacer de ti lo que quieras, ¿no? Un poco de pienso, luego existo. Pero realmente ambos también tenían cierta corriente materialista y posicionaban esta existencia que tal vez no estaba previamente fija en una estructura social, ¿no? Que si era capaz de, lo que ellos decían, de forma pasiva o de mala fe, encuadrarte en una existencia y que tú de mala fe te convirtieras en eso, ¿no? Entonces, no es que ellos en ningún momento ignoraran, por ejemplo, las condiciones sociales o la época histórica, la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Más bien justo se trata de un existencialismo tanto individual, que cada quien hace de sí mismo pues lo que puede y lo que es libre y responsable de esa libertad, pero también de una libertad social, digamos, como sociedad también nos construimos a nosotros mismos. La sociedad en la que estamos es un resultado de nuestro accionar, no algo dado per se. Y aquí creo que es importante tomar una frase muy famosa que se le atribuye a Sartre en su libro más famoso, Del Ser, que es que estamos condenados a ser libres. Y él lo pone de esa manera porque él dice que esta condena a la libertad nos obliga a hacernos cargo de nosotros mismos, ¿no? No a repetir lo que ya viene, sino de verdad a hacernos cargo de eso. Por ejemplo, un animalito come, digamos, desde una mirada más antropológica, hay mucha gente que conecta a Sartre con la cultura. Un animalito pues come lo que está o se viste, no se viste, está ahí, pues hace las cosas de una única manera. En cambio, los humanos estamos condenados a ser libres, tenemos que tomar decisiones, no podemos comer y ya, tenemos que comer de una manera particular, tenemos que vestirnos de una manera particular, tenemos que relacionarnos de una manera particular. Y ese tener que, pues es para él el estamos condenados a ser libres. Y además eso nos va a definir a nosotros mismos, ¿no? Las elecciones que tomamos al respecto. Ya para acabar esta parte más introductoria, digamos, el libro más conocido de Simone de Beauvoir, con unos planteamientos muy excelentes, es El Segundo Sexo, que ahonda mucho en la situación de la mujer desde el aspecto más epistemológico y justamente existencialista hasta las condiciones bien concretas de poder económicas, la situación dentro de la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Un libro bastante gordo. Pero bueno, vamos a ver dos ideas principales. Esta que es que el libro propone que la mujer ha sido definida como el otro respecto al hombre, quien se ha considerado el sujeto universal. Entonces ella nos dice que el patriarcado o la cultura actual define al hombre como sujeto por excelencia, ¿no? Es el sujeto, es el ente que tiene capacidad de ser, capacidad política, capacidad de pensar. Y no es que la mujer no lo tenga, sino que lo tiene en cuanto a es el otro de este ser primigenio, digamos, ¿no? Es la contraparte. Y no solo la mujer, después se va a profundizar más que pues otra serie de sujetos feminizados o subalternos, pues también es otro. Entonces las mujeres, o así lo define Simone de Beauvoir, son el otro en tanto siempre para definirlas se lo va a hacer en contraposición del hombre, ¿no? Por ejemplo, que se hacía más en su época, justamente después de muchas décadas, ya no se hace tanto, pues se hablaba de los derechos del hombre como derechos universales o como la historia del hombre, como la historia universal, que cada vez se hace menos, aunque todavía se puede escuchar. Y cuando se quería connotar a la mujer, es la que es el hombre, pero ¿no? Entonces era como el hombre como el perfecto abstracto platónico y la mujer como algo concreto con una marca.
Y después nos está la tesis principal del libro con esta frase que muchas veces también ha sido un poco mal interpretada, que es que no se nace mujer, se llega a serlo. La feminidad no es natural, sino construida socialmente. Y esto está muy vinculada justamente a lo que veíamos del existencialismo. Nos dice que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, porque a través de una serie de mandatos sociales, una praxis cotidiana de lo que es la feminidad, pues llegas a convertirte a una mujer, pero eso no viene per se en ti, ¿no? En este momento, como que esta idea ya la tenemos bastante más interiorizada. Es más, se la ha llegado a complejizar mucho más con autoras posteriores, como por ejemplo Butler, discute mucho sobre Judith Butler, una autora también muy clásica del feminismo, más cercana a la tercera ola, discute mucho con este libro de Simone de Beauvoir, no para criticarlo, sino para complejizarlo más, para añadirle otros matices, digamos, ¿no? Pero en ese momento fue una idea que rompía mucho, ¿no? Una idea que rompía mucho. El feminismo de la primera ola, o lo que se llamó la primera ola, sobre todo en el norte global, se concentraba sobre todo en la lucha por derechos, o sea, la más icónica, el derecho al voto, pero también el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad, el derecho pues, a muchas cosas que las mujeres no podían hacer. Pero las teóricas mismas de esta primera ola rara vez entraron a discutir de forma epistemológica y ontológica qué era una mujer, qué era ser mujer, ¿no? Y Simone de Beauvoir, desde este existencialismo francés, es un poco la que inaugura este pensamiento de qué es ser mujer. Y luego, ay, esperen, tengo un perro que no me deja joder la paciencia. Ya, ya, déjame en paz. Uy, perdonen, chicas, es que de verdad es cachorro, pero no deja de molestar. Eh, bueno, ay, me has hecho olvidar que estaba hablando. Pero la cuestión es que Simone de Beauvoir inaugura esta cuestión de qué es ser mujer y si tenemos la posibilidad de no serlo o de ser cualquier otra cosa y si decidimos no ser mujer, cómo se ve eso y qué acabaríamos siendo, digamos, ¿no? Y bueno, ahí ya nos vamos a ir a la mujer rota. Voy a intentar como no hacer muchos spoilers por si muchas no han acabado el texto, pero seguro se me va a ir uno que otro. De todas maneras, pienso que no cambia mucho la lectura del libro porque lo interesante es ver el proceso que van teniendo las protagonistas de estas tres historias, que realmente yo no se las voy a comentar aquí, ¿no? La mujer rota de Simone de Beauvoir tiene 3 relatos cortos, que ya los dijo el Broso, el Dani, es La edad de la discreción, Monólogo y La mujer rota. En ambos se trata de mujeres que ya no son jóvenes, así decirlo, en una cosa bastante abstracta que el mismo texto cuestiona, que es eso de ser joven. En La edad de la discreción, es una mujer que ya está en sus 65, por ahí, más o menos a mitades de los 60. En Monólogo no se especifica tan tangiblemente qué edad tiene. Sí se dice que es, que pues ya ha pasado bastante por los 40, yo asumo que está por ahí un poco más hacia los 50. Y en La mujer rota también nos dicen que tiene 44, creo en un punto exactamente nos dice que tiene 44, pero todas ya han tenido cierto devenir en tanto a que son mujeres casadas, han tenido ya sus hijos y, como dijo el Broso, están en un punto de su vida en el que se enfrentan a grandes crisis, ¿no? Yo ahorita voy a hacer como una breve sinapsis de cada una, solo como para que sepamos de qué estamos hablando, y luego ya voy a pasar un poco a mi análisis, ¿no? En La edad de la discreción se trata de una mujer mayor de 65 años que se enfrenta a 2 crisis principales, y una que para mí no es tan central en esta, pero está ahí. La primera es una ruptura con su hijo, una ruptura que ella considera total, que ella no ve cómo volver a establecer el vínculo, pero esa ruptura justamente parte desde ella y un poco desde cierto, lo podemos nombrar de muchas cosas y estaría rico justamente discutir eso. Podría ser orgullo de madre, decepción de madre,
incluso si eliges no tomar ese camino, podría ser como una fidelidad a sus principios ideológicos que choca con su rol materno, pero a la vez se disfraza o esa fidelidad ideológica está disfrazando su orgullo herido de madre, digamos. Después está el conflicto del tiempo que pasa, la vejez, eh, y la vejez unida además a la capacidad creativa del ser, ¿no? A la capacidad de justamente inventar nuevas cosas, reinventarse a sí misma, proponer, la mirada que tienen los demás sobre uno mismo. Y en esos dos conflictos, que para mí son los principales dentro de ella, ¿no? Sus principales conflictos existenciales, está además la relación con su marido, que justamente ella a ratos ve en su marido la vejez, pero también ve en su marido reflejada esta ruptura con su hijo de forma más profunda, ¿no? Después monólogo, que probablemente es la más dolorosa, el personaje más desgarrador. Se trata de una mujer, de una noche de una mujer y del monólogo que ella tiene durante esta noche, que es completamente desgarradora, ¿no? Esta mujer está atravesando igual una serie de crisis, una crisis total, más bien diríamos, ¿no? Casi psiquiátrica, desencadenada por dos cuestiones principalmente. La muerte ya pasada de su hija mayor, que se da a entender que fue hace un tiempito, y que la separan de su hijo menor, que lo tiene uno de su última pareja, digamos, ¿no? Y finalmente La mujer rota, que es la que le da el título a este libro, que es una mujer que tiene 44 años, que sus hijas, tiene dos hijas, ya son mayores, alrededor de 20 y pico, tampoco tan mayores, ¿no? Pero ya han dejado el nido, se han ido de la casa y hasta ese momento ella no siente tanto conflicto con ese hecho de que sus hijas se hayan ido, porque además ella considera esa un poco la obra de su vida, ¿no? Considera que lo ha hecho bien, que las ha despachado y cada una ha seguido su camino y además ella las ve con un camino adecuado, ¿no? Para ellas. Pero en cierto momento su marido le deja saber que está teniendo una aventura. Y eso le empieza a resquebrajar y empieza a hacer que todo su mundo se venga abajo, ¿no? Lo que empieza como una revelación de parte de su marido, primero le hace cuestionar, obviamente, la relación con su marido, después, poco a poco, le hace reconsiderar su propia vida, lo que ha hecho con su vida, si dejó el trabajo o no dejó el trabajo, si dejó de actualizarse en ciertos temas científicos o no, qué haría si no fuera si no fuera esposa. Después también se va cuestionando esa crianza de sus hijas con la que al principio ella se sentía ciertamente satisfecha y así, y luego se va cuestionando muchas cosas de ella misma. O sea, ella acaba realmente sin saber quién es, qué quiere hacer, qué va a hacer sin su esposo. Y lo más curioso es que ella adopta una posición ante su marido siempre de querer mantener eso que existía, ¿no? Que es la familia, la casa, la relación de amor romántico, etcétera. Y que desespera en un punto, ¿no? Que ya voy a ir hablando un poco de mis impresiones y sentimientos personales. Pero bueno, aquí, ¿qué temas hay de fondo, digamos? Obviamente el existencialismo está muy presente en los tres textos. Después, muy ligados los dos con el existencialismo, están el paso del tiempo y cómo asumen las personas el paso del tiempo, que se me preguntan, ahí tal vez es donde, si yo tuviera que hacer mi apuesta, creo que ahí está la Simone de Beauvoir, un poco lo más relacionado a ella misma. Y también la construcción de la identidad, le puse identidad, pero más bien sería como el yo, ¿no? Como la persona misma, la construcción del yo para mí o en sí o para sí, que lo vamos a ir viendo. Pero esto está filtrado, todo esto, el existencialismo, el paso del tiempo, la identidad, está filtrado por el ser mujer, ¿no? El ser mujer está en el medio de todas estas historias, pero aspectos específicos de ser mujer, ¿no? Uno de los más centrales es la maternidad, que está muy presente en los tres libros, el amor romántico,
pero sobre todo en cuanto constitutivo de la familia y la vida, ¿no? El amor romántico como el principal vínculo de una mujer y lo que le da un lugar en el mundo, digamos. Soy en tanto, soy esposa de tal, que me hace además tener un hogar, que me hace ser esto, ¿no? El amor romántico, digamos, a ver, le podemos aumentar constitutivo de la familia. Ay, ¿por qué está en mayúscula, por favor? Como institución, como mandato, etcétera, etcétera. Y después también la realización personal. ¿Dónde está la realización personal de la mujer? No de un ser humano abstracto. ¿Cómo se realiza la mujer? ¿Cuál es su realización máxima? Obviamente está muy ligado con la maternidad y el amor romántico. Ahora, lo que nos, viendo un poco también lo que dice la autora sobre su propio libro, y una leyendo lo nota, porque una reniega con estas mujeres. A la vez es un sentimiento como encontrado, porque una se identifica en muchas cosas con estas mujeres, pero también se enoja y dice, pucha, ¿qué te pasa? Háblale nomás a tu hijo, te estás rayando, no es para tanto, muchas veces te sale decir que no es para tanto, o la otra te sale decir, ya, déjale, mandale a la mierda, tu esposo te está poniendo los cachos y además se quiere ir a pasar la vacación con esta fulana, no sé dónde, pero también a veces como que dices, no, ¿cómo puede ser? Y como que sufres con la persona, con la personaja, lloras con la personaja, porque a la vez como que le entiendes, sabes por qué no le está mandando a la mierda, sabes por qué no se niega a hablar con el hijo, o ya te puedes llegar a imaginar el dolor que debe sentir la pérdida de un hijo, ¿no? Es curioso, pero se nota la crítica, ¿no? Se nota que hay una crítica de Simone de Beauvoir a estas mujeres que de alguna manera justamente renuncian de alguna forma a esta posibilidad y responsabilidad de libertad y de ser, de construirse a sí mismas, y que a través de este concepto más de Sartre, pero que también era de ella, del mala fe, pues se, se resignan un poco o se aferran totalmente a esto que les toca hacer, ¿no? Y como que no ven que tienen cierta libertad y cierta exigencia de ser libres. Y Simone de Beauvoir varias veces dijo que a ella no le gusta esta como glorificación del sentimiento de sufrimiento de estas mujeres, que lo vio en varias análisis sobre su propio libro, y tampoco le gusta la romantización de ese sufrimiento, ¿no? Como si estas mujeres tan buenas y mira lo que les pasa, como que la conclusión de algunos fue, uy, no deberíamos ser tan malos con las pobres mujeres que lo dan todo desde el amor y desde la dedicación, etcétera, ¿no? Sino más bien era una crítica profunda a cierta manera de asumir el ser mujer eh, dentro de esta sociedad, ¿no? Pero bueno, ahí ya tenemos como qué es el libro, un poco desde la autora, los temas que toca, lo que problematiza, y viéndolo desde donde estamos ahora y también desde del desarrollo que ha tenido el pensamiento feminista, pero también desde dónde estamos nosotras y quiénes somos nosotras, hay que tener en cuenta que esta es una experiencia situada, ¿no? Los tres relatos no hablan de cualquier mujer, que es algo que tal vez dirían que es ya de la tercera ola. No hay mujeres en abstracto, solo existimos mujeres concretas. Yo, por ejemplo, Carmen me presentó el broso bastante bien. Ahorita yo tengo 30 años, nací en Cochabamba, soy antropóloga, me considero feminista, o sea, cosas muy particulares. Y estas mujeres son particulares, son blancas, son de mediana edad, son francesas las tres, madres de familia, todas con una posición económica relativamente buena, por lo que dicen en el libro, ¿no? No son millonarias, es más, tienen una crítica bastante concreta también hacia lo snob, que creo que no era tan necesario para los temas que tocaba, o tal vez sí, porque también creo que ahí se asoma Simone de Beauvoir y cierto mandato de humildad de las mujeres.
Pero ciertamente son mujeres diferentes a muchas otras que pueden existir. Por ejemplo, yo personalmente no soy madre y hay, por tanto, toda una rama que no me puedo identificar desde ese lugar. Pero curiosamente Simone de Beauvoir tampoco era madre, ¿no? Ella escribió esto desde sus experiencias, que todas somos hijas, por ejemplo. Es nuestro primer acercamiento a la maternidad, es a través de nuestra relación con nuestras propias madres y de lo que vemos alrededor de nosotras, ¿no? Las otras madres, las otras hijas, la sociedad y su imaginario colectivo sobre lo que es ser madre. Pero tampoco soy francesa y tampoco soy una académica reconocida, o sea, hay muchas cosas que me distancian de estas mujeres, pero hay otras tantas que me acercan, ¿no? Entonces yo creo que una cosa rica del análisis de este libro es justamente ver qué cosas nos acercan a estas mujeres que, que relata Simone de Beauvoir y también cómo se suelen vivir estos dramas en mi contexto, ¿no? Yo pensaba al leer algunos de estos temas cómo he visto que algunas de mis amigas o mi madre misma han lidiado con situaciones parecidas. ¿Cuáles han sido las diferencias? ¿Cuáles han sido los mandatos que no se han atrevido a romper y cuáles los que sí, ¿no? Eh, y bueno, hasta ahí lo quisiera dejar por ahora, tal vez para abrir un poco la discusión. Voy a cerrar con una cuestión más subjetiva, también para que si quieren lo pueden tomar desde ahí. Yo leyendo otras críticas, otras reviews del libro, he visto que a muchos les gusta más justo el último relato, el de la mujer rota, pero tal vez por el momento de la vida en el que estoy o yo qué sé por qué. El que más me habló a mí fue el primero, el de la edad de la discreción. Uno, porque siento que está muy bien escrito, muy bellamente escrito, y que además es muy redondo, ¿no? Cómo se conectan las tres crisis, ¿no? La de la vejez, la de la relación con el esposo y la del hijo, es muy redondo. Y también la relación con la madre del esposo, la suegra, ¿no? Porque ahí ves un poco algo cíclico. Eh, y creo además que es donde Simón abre la puerta un poco más a que esta mujer sí tiene cierta capacidad de acción, ¿no? O sea, en ciertos momentos la personaje de ese libro, pues sí decide tomar esa libertad que tiene y hacer algo con esa libertad que tiene, al igual que su marido, ¿no? Igual siento que es que ella sí, de la segunda no sabemos bien si tiene o no una profesión o no, pero de la primera sí. Ella es escritora de literatura, de crítica de literatura, mm, y es bonito porque ahí también Simone de Beauvoir explora algo más cercano a lo que capaz la mayoría de nosotras ha vivido, ¿no? Yo me imagino que en nuestro contexto hay pocas mujeres que nunca han hecho ningún tipo de actividad económica, ¿no? Eso también lo hablan desde otros estudios feministas, que en Latinoamérica y otros lugares esta ama de casa, que solo es ama de casa, que no ayuda de ninguna manera, ayuda, bueno, es una palabra horrible, en la parte económica es rara. Y creo que eso le da otro vuelco porque también ve cómo incluso si sí hay una dedicación a un área aparte de la maternidad y del ser mujer, esta área de todas maneras se relaciona mucho con tu valor como mujer y la vives, digamos, a través de este ser mujer, de este ser madre, de este ser esposa. Y bueno, eso hasta aquí, luego podría seguir un poquito más, no sé si podemos abrir las participaciones. ¿Qué les pareció? ¿Leyeron? ¿No leyeron? Hola, buenas noches. Un gusto, Carmen, Daniel. Mm, yo he leído hasta cierta parte, más me he podido guiar por la facilidad que tenemos ahora de los audiolibros, ¿no? Facilitarnos esto de poder incluso al mismo tiempo incluir el análisis, al mismo tiempo de la lectura. Em,
es un libro que realmente hiere como siendo mujer, ¿no? O sea, no sé, siendo hombre, de qué manera o sea, reciben esta información, ¿no? Pero es súper interesante que la conozcan. Yo soy psicóloga clínica y todas las veces, o sea, todos los días estoy escuchando historias eh, parecidas, ¿no? Y me ha parecido un libro bastante melancólico, ¿no? De esta pérdida constante a la que, bueno, los seres humanos, seamos varones o mujeres, nos vemos por nuestra condición humana enfrentados, ¿no? A cada momento. Entonces establece esta propuesta de la vida de realmente desarrollar habilidades que nos permitan pues ser flexibles a eso, ¿no? Porque estas tres mujeres me parece que están marcadas por esa rigidez que quizá claro, hay que ver la época, ¿no? Pero mucho de eso todavía se sigue reproduciendo porque la misma sociedad va marcando límites para todos nosotros, en los cuales nos circunscribimos para lograr cierta convivencia coherente, ¿no? Y esa circunscripción, digamos, no sé cómo decirlo, esos lugares que uno ocupa, eh, justamente promueven ese tipo de situaciones en personas que, bueno, según las condiciones, me imagino más que todo psicológicas, por por los elementos que quizá tienen muy particulares en su vida, eh, asumen, ¿no? Esos lugares. Entonces, estaba pensando un poco en esto de que la maternidad, el amor romántico, como lo mencionas, la familia y la realización personal podrían ser una especie de refugios, ¿no? Otorgados por la sociedad justamente para tener una identidad como mujeres, pero que en un juego que no se controla demasiado bien por la falta de información quizá entre nosotras, se convierten en, no sé, cárceles, podría ser, pero, o sea, mentales, ¿no? O sea, porque realmente estamos sujetos a nuestras creencias. Y eso es lo que produce la rigidez que mencionaba hace un rato, ¿no? Entonces, esos refugios son, pues, imaginarios, ¿no? O sea, no son reales, porque al final, como tú decías, es una construcción permanente, pero ¿en qué momento nos trancamos, no? O sea, como que finalizamos una construcción, digamos, de maternidad y nos quedamos ahí, ¿no? He visto varias señoras, y me ha encantado eso, que llegado a unos 50, 55 años o un poquito más, cuando los hijos están grandes, dice, ah, bueno, ya están bien, entonces yo voy a hacer algo diferente. Eso voy a tal vez separarme del marido, ¿no? Y empezar de nuevo, ¿no? Entonces parece una idea interesante que muy pocas lo realizan, pero es una realidad. Y bueno, me parece eh, saludable el reinventarse, ¿no? Y poder dar lugar justamente a experiencias distintas a las marcadas por la tradición, en muchos casos, ¿no? Nosotros como psicólogos manejamos mucho el tema del amor romántico, ¿no? Con el amor real, ¿no? Realmente la falta de límites, la falta de orientación respecto a eso es terrible, ¿no? Y justamente leyendo ese tipo de libros, o sea, nos invita a ver más que todo las consecuencias, ¿no? Que puede producir el alinearse, ¿no? A esto de vivir un amor con sacrificio, ¿no? Es algo que siempre marcamos nosotros, es que el amor no es sacrificio para nada, ni abnegación, ni de un lado ni del otro, ¿no? Pero qué difícil es romper con estos paradigmas, especialmente y sorprendentemente en personas muy jóvenes, ¿no? Entonces, realmente la experiencia de vida creo que otorga no diré en la mayor parte de los casos, pero esperanzadoramente esa apertura para realmente no circunscribirse en algo que nos marcan como referencia, ¿no? Y esa referencia, como decías, no sé si estoy equivocada en esa partecita, quería que me aclares de que en principio usamos de referencia, me dices, una situación masculina, ¿no? Que a partir de ello es como se establece lo que hacemos nosotros alrededor de eso, como mujeres. ¿Puede ser eso, Carmen? Esa partecita no me quedó clara. Sí, en el segundo sexo lo que Simone de Beauvoir propone es que
todo está diseñado a imagen y semejanza, justamente como dice la Biblia, a una figura masculina, ¿no? A un Dios masculino, a un único. Sobre todo hay que pensar que el pensamiento patriarcal es un pensamiento binario, en tanto, pero no dual, así lo pone otra autora feminista. Este pensamiento binario marca un uno, que es el ser, o sea, sí, un ser así en el aspecto más amplio de ese término, y el otro, que es lo que no es, ¿no? Está definido siempre en oposición a ese, ¿no? Por ejemplo, otras concepciones duales, que no por eso estoy diciendo que sean mejor, sí les reconocen un ser a los dos. Por ejemplo, el yin y el yang, o una concepción más chachahuarmi, otras filosofías y epistemologías que no son necesariamente lo occidental. La concepción dual que les reconoce como un ser con otras características, pero al final un propio ser. O sea, tienes tus propias características, pero eres un ser y sí o sí tienes que decir o yin o yang. No puedes decir yin y estar implicando yin y yang. En cambio, cuando dices hombre, implicas a todos, a la humanidad. Pero y hay algunos que resulta que tienen tetas, que, sí, también son hombres, pero con tetas, ¿no? O sea, cuando se dice hombres y se refiere a todos, quiere decir que hay unos que tienen una particularidad, pero que están de todas maneras definidos en base a un modelo único, ¿no? Ya. Bueno, la existencia de una referencia siempre es útil. Según tu óptica, ¿cuál sería la referencia para, o sea, en estos tiempos, ¿no? Que estamos viviendo para tener, o sea, no sé cómo decirlo, digamos, un camino más saludable en esto de las relaciones, o sea, viviéndolas como mujeres? ¿Cuál sería nuestra referencia? Ahí hay como justo otro tema que quería tocar, dejémoslo como en el tintero, no sé si hasta aquí, antes de que vuelva a hablar como larguito, hay alguien más que quiera comentar. Sí, gracias. Sí, capaz si no hay nadie, pueden ir, luego volvemos a abrir el micrófono. Justo sobre esta cuestión de qué nos queda entonces, si no es este modelo, vienen muchos otros desarrollos feministas sobre la visión de ser mujer, de la maternidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que parecería implicar y sugerirnos Simone de Beauvoir es que es necesario que las mujeres eh, construyan otras cosas, ¿no? Que tengan una carrera, que tengan ciertas aspiraciones intelectuales, o sea, que sean seres más allá de ser madres y más allá de ser esposas y más allá de tener su casa, que tengan su propio ser, no siempre en respecto a otros, porque las mujeres de estos libros se construyen en relación a sus hijos, en relación a su esposo, un poquito en relación a su carrera, una de ellas, y ahí te dice que eso es porque la del primer libro se distrae un poco del tema de su hijo por su carrera y luego dice, ay, verdad, esto de mi hijo estaba pasando. Y esto llevó, este tipo de pensamiento es muy representativo de esta época del feminismo, ¿no? Que justamente era eh, la salida de las mujeres de ese espacio doméstico al espacio público, político, al espacio económico, a tomar todo tipo de decisiones, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que ese ámbito no desaparece, ¿no? Siempre va a existir esa esfera de la humanidad, o sea, siempre vamos a tener que reproducirnos. Por Dios, que ojalá siempre amemos a un otro, que siempre nos vinculemos románticamente con otros. Tal vez llegue el día de nuestra extinción, pero hasta eso siempre siempre va a haber mamás o personas que se reproduzcan y tengan hijos. Entonces quedaba como un vacío. Está bien, sí, salimos al mundo, estamos también ahí presentes. Eso es necesario e inevitable. No hay crítica en ese aspecto a Simone de Beauvoir. Tenemos que estar ahí en el mundo, pero había un vacío. Y no solo había un vacío, no en Simone de Beauvoir, pero en otras del feminismo, empezó a haber incluso una denostación del ser madre, del ser esposa, del
cuidado de la casa, ¿no? Esta idea de la mujer empoderada como la exitosa. Y justamente lo que nos pinta un poco este libro, la que se dedica de lleno a su casa y a sus hijos, como de alguna manera, yo no coincido, pero digo que este fue un pensamiento que se expandió un poco en esa área, como la fracasada, de alguna manera, ¿no? La que no se realizó más allá de sus hijos, más allá de su esposo. Entonces empezamos a tener esta doble, junto con la doble jornada laboral, seguíamos siendo mamás de casa y mamás y todo, pero ahora además tenemos que triunfar en lo profesional y ser tremendas artistas, escritoras, académicas, jefas de Apple y gobiernos y todo, que está súper bien, pero era mucho, era ya, teníamos la casa y además ahora esto otro. Entonces el feminismo tiene una vuelta al espacio doméstico, a decir, ¿qué pasa con esto? Tiene que ser sí o sí así. Y algo que se ve en los libros es la maternidad como un constante escrutinio de las mujeres, ¿no? Algo por lo que pasan las tres mujeres es que se les cuestiona cómo han criado a sus hijos, que si han sido muy aprensivas, que si les han obligado a tener cierta ideología, que si las han llevado al suicidio, ¿no? Una cosa muy fuerte del segundo relato es que se le acaba culpando, ya sea explícita o implícitamente, del suicidio de su hija adolescente. En el tercer relato, que si una hija salió muy apagada por querer imitar la vida de su madre, que no aspira a nada más que ser ama de casa por seguir a su madre, que la otra se fue a no sé dónde por rechazar el camino de su madre y que ahora ella misma se empieza a cuestionar, mi hija no puede establecer relaciones amorosas, es mala con sus amigos, vive triste, yo qué sé. Entonces hay una constante cuestionamiento de la maternidad, ¿no? Y estoy segura de que todas las que han experimentado la maternidad saben que es un momento per se de muchas elecciones, ¿no? La maternidad, la crianza, es un momento en el que se toman muchas decisiones, o sea, se ejerce esto que dicen, o sea, es un momento en el que se podría ejercer, en el que hay la potencialidad de ejercer esto que veíamos de Sartre, ¿no? La libertad y la responsabilidad, el momento de crianza, vuelven a decir otros feminismos, es un momento en el que es posible ejercer esto, ¿no? Pero no se puede. ¿Y por qué no se puede? Justamente porque tienes todas estas otras voces que te dicen cómo deberías maternar, cómo deberías criar, cómo deberías esto y lo otro y lo otro. O sea, esa libertad y responsabilidad se restringe por un deber ser, ¿no? Un deber ser y un deber criar. Hay una manera de criar y hay una manera de ser madre y todo lo que salga mal va a ser tu culpa por no haberlo hecho como deberías haberlo hecho, ¿no? Entonces ahí hay una vuelta a ver justamente también el espacio doméstico y bueno, primero en abrir el espacio doméstico, ¿no? Que no necesariamente haya esta división entre lo público y lo privado. Primero hay una visión de que esto se puede abrir. Y después otra de que se empieza a decir ese aspecto, uno, si las mujeres hemos salido, los hombres tienen que entrar, tiene que haber una mayor participación de los hombres, también aquí en este espacio de crianza y de familia, de construcción de hogar. Bueno, de eso no vamos a hablar mucho hoy día, a menos que quieran hablarlo, pero también de que esta maternidad puede ser un espacio creativo, ¿no? O sea, ¿qué momento más creativo que el de criar a una personita, ¿no? Y con ese sentido más de libertad y de responsabilidad, puede dejar de ser algo tan como lo dijiste, que no me acuerdo, una jaula creo que dijiste, o algo que te espolonea, así como, oh, sé madre, no, más bien tomar tanto la maternidad como el construir una casa como un momento también de posible revelación, no en el sentido de que algo se te revela, sino de que tú te revelas, ¿no? Como un acto de rebelión, cómo crías tú a tus hijos. Y lo mismo con las relaciones interpersonales, ¿no? El no seguir ciertos moldes establecidos solo porque sí, sino, por ejemplo, si tú decides ser madre y lo que quieres es ser ama de casa, o sea, no tener otra actividad económica aparte de la generada dentro del hogar, que también es actividad económica, no necesariamente lo tienes que hacer así, así y así,
sino que lo puedes hacer desde una toma de decisiones consciente de cómo lo quieres hacer, ¿no? Entonces, hay una vuelta del feminismo de ver la parte más doméstica y de cuidados, la maternidad, el ser esposas, no solo como una jaula, que así es como lo plantea Simone de Beauvoir en este libro y en general en muchos textos de la segunda ola, sino también como un espacio de posible revolución, ¿no? Podemos criar como queramos y podemos amar como queramos, que por ejemplo Simone de Beauvoir hizo eso en su relación con Sartre, ¿no? No es que Simone de Beauvoir no lo ha llamado poco, ella en muchas instancias dice que su amor por él fue muy grande y en muchos niveles, en el nivel intelectual, en el nivel romántico, y ahí hubo justamente ejercer una decisión y una responsabilidad en torno a cómo amar, por ejemplo, ¿no? No es simplemente una negación de no vamos a amar o no vamos a relacionarnos con un esposo, con un hijo, o no vamos a maternar, sino apropiarnos de ese maternar, ¿no? ¿Cómo voy a maternar dentro de lo que el mundo me deje como me dé la gana, ¿no? Dentro de, y va a haber, siempre va a haber, justo a veces la lucha un poco, va a haber las señalamientos de, bueno, esto pasó porque tú no fuiste eso, pero saber que al final no, o sea, si algo sale mal, no es tu culpa porque hayas maternado mal, ¿no? En muchas instancias va a haber diferentes razones para eso, salvando situaciones que obviamente puede haber muchas situaciones que obviamente hay responsabilidad, ¿no? Pero no de esta manera, de un deber ser sí o sí de esta manera. No sé si eso responde un poco lo que planteabas. Sí, sí, o sea, en realidad más que responder es abrir, ¿no? Varias ideas y sí, tienes toda la razón. En esta reinvención, ¿no? Que se estaría planteando como algo más saludable y también me hace recordar a este concepto, por ejemplo, de compromiso. Yo muchas veces he preguntado para los varones qué significa esa palabra, ¿no? Porque dicen que muchos se escapan de ello. Y bueno, varios responden, ¿no? Que es como una cárcel o es como algo difícil de asumir, ¿no? Pero es por el enfoque que se le da quizá, ¿no? Y por lo que cada uno ha construido justamente ese concepto, ¿no? Y como tú decías, quizá el verlo como una oportunidad para expresar quién eres, ¿no? Sobre esa experiencia de vida, puede permitir justamente bajo algunos límites, claro, vivenciarlo de diferente manera, ¿no? Porque estas mujeres, o sea, del libro, eh, o sea, clarísimo es el resultado emocional que produce en ellas esto, ¿no? Que es pura melancolía, desesperanza, que bueno, eso es sinónimo de depresión, ¿no? Terrible, y más allá de la tristeza y el enojo, ¿no? Entonces, emociones bastante negativas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, y una sufre grandemente leyendo el libro, ¿no? Sí, a mí también me gustaría saber cómo sienten los hombres leyendo el libro, pero una sufre grandemente leyendo el libro. Y eso nos puede hablar para mí un poco de la calidad de la autora, ¿no? Que realmente llega a transmitirnos la desesperación de las mujeres que están retratadas en el libro, su desesperación, y como que no hay esperanza. Tú te vas con la idea de, oh no, están en un hoyo, no van a poder salir y como que te metes a ese hoyo con ellas. Y no sé, ¿cómo las demás pudieron leer, aunque sea alguito? Una cosa que me gustó del libro es la intensidad de estas mujeres. Entiendo que puede ser no lo óptimo esta sensación de depresión o de tristeza o de cárcel que viven, pero efectivamente viven sus vidas con gran intensidad. La primera, sí, pucha, qué jodida mamá, digamos, ¿no? Porque la segunda es así, ya no la puedo mencionar, es terriblemente triste. Pero esa intensidad es propia, quisiera pensar que no solo de las mujeres. Quisiera creer que el hombre tiene derecho a tener también esas emociones y ojalá, no sé en cuál ola vaya esto, pero tengan derecho a expresar esa emotividad, que la mujer tiene esa licencia de alguna manera y la criticamos. Y
Y digo, ¿cuándo el hombre se suma a esto de poder decir lo que siente, decir cuánto le duele, decir cuánto le frustra, y no en ese papel, como decías en algún momento, de el sujeto, ¿no? Y el otro existe en relación a ese, pero sino también ellos tener derecho a esa emotividad. Eh, las tres historias nos cuentan historias muy fuertes, y las mujeres son eso ahí, son genuinas porque eso sienten, y eso me gusta, al margen de que me gusten o no las historias o cómo terminan, eso me gusta de cómo las presentan, ¿no? Muy genuinas. Solo eso. A ver si alguien más entra. Bueno, en la primera parte me llamó mucho la atención, como lo han expuesto, el hecho de mostrar, ¿no? La mujer en esa su postura de sufrimiento, el rol de su esposo. Siempre parco, sereno, eh, y bueno, quizás es la crítica también a ello, porque la reacción que ella tiene, de alguna manera, es compartida por los dos, pero el cómo sobrellevar la situación ya cambia, ¿no? Cambia la situación, es decir, la postura de la mujer. Eso me llama la atención, y no sé si podrían hacernos referencia respecto a eso, ¿no? En la postura eh, quizás feminista que la ha planteado. Es interesante eso. Perdón, no sé si entendí bien, o sea, dices como esta postura en que el esposo se lo ve siempre como razonable, digamos, como calmado, o no sé si entendí bien la pregunta. Sí, razonable. Y además tiene otra postura, ¿no? Frente a su conflicto. De alguna manera la espera, la observa, la escucha, pero tampoco la entiende mucho, ¿no? Mm, Sí, realmente se ve ahí también, y yo creo que es parte de lo que quiere mostrar Simón, que ellos también tienen sus pequeños líos y crisis y pozos de los que no pueden salir, ¿no? Por ejemplo, en el primer relato, el esposo está hundido también en una crisis ahí de sentirse viejo y desesperanzado y como que, bueno, ya fue, ya fui. Y para hacia el final de la historia, como que dice, bueno, estaba siendo dramático. O sea, no lo dice tal cual, pero se nota que ya, amigo, estabas dramatizando, no era para tanto, no es que ya estés acabado ya en el pozo, ¿no? Y en la última también, entre que una está emputadísima con el men, pero también se nota que está viviendo un momento de un poco esquizofrenia y no, bueno, o sea, obviamente no como término clínico, pero de estar entre lo que él también piensa que debería hacer y el rol que siente que debería cumplir y esta amante y el irse a vivir solo, también están teniendo crisis, ¿no? También son momentos de crisis para esos hombres que, bueno, Simón de Beauvoir no le importa en este preciso momento retratar cómo ellos las resuelven, porque pues aquí se está centrando justamente en las mujeres, pero yo creo que sí muestra que las tienen, ¿no? Y que de alguna manera las traspasan a las mujeres, que es algo que siento que suele pasar mucho, que ante cierto impedimento de mostrar emociones y de trabajar las cosas hacia afuera, las mujeres acabamos siendo un repositorio sentimental para nuestros compañeros, ¿no? Y pues claro, tampoco somos un pozo sin fondo para recibir ese tipo de cosas. Y yo creo que me gustó mucho lo que propone Susana, porque realmente son mujeres que no es precisamente que se resignen, ¿no? Ellas la luchan con mucha fuerza y lo viven como muy potente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto de la mala fe,
que es el concepto que usa Sartre como para evitar esta libertad y responsabilidad de hacerte cargo de tu propio destino, no es necesariamente una resignación pasiva, ¿no? Incluso es una búsqueda activa y desesperada por eso que nos han dicho que deberíamos ser. Y ahí tal vez Simone de Beauvoir y Sartre nos dirían, ¿qué pasaría si esa misma potencia, esa misma pasión, pues la podríamos usar para salirnos de eso, para hacernos cargo justamente de que, bueno, esta es la situación y si no me gusta, la puedo cambiar, ¿no? Pero lo que ellas buscan, y tal vez es la crítica más de fondo de Simone de Beauvoir, es que ellas usan toda esa pasión para intentar que la cosa vuelva a como debería de ser, ¿no? Yo creo que el momento más doloroso que muestra eso es cuando en el segundo relato la mujer llama al esposo y en una situación que ya se da a entender que es, por supuesto, imposible, que no se va a lograr. Y ella, de una manera un poco errática, histérica, le dice, ven, volvé por la guagua, no tenemos que ser pareja ni nada, pero que yo me voy a calmar, no te voy a decir nada, siempre y cuando tú te comportes. Pero es claro que no va a suceder, ¿no? Pero ella lo hace con tanta pasión y con tanta necesidad de que eso vuelva ahí, que yo creo que es como eso la crítica de Simone de Beauvoir. ¿Por qué usar toda esa potencia que en efecto tenemos para intentar que las cosas estén ahí? Porque las mujeres de los libros, de las historias, no se podría decir que son como, ay, pobrecitas, ¿no? Ellas tienen mucha capacidad de agencia. ¿En qué tal se han sentido leyendo el libro? Yo a ratos me enojaba un montón, decía, pucha, está, ¿qué le pasa? Qué huevón. Y otras veces lloraba y decía, no, ¿cómo puede ser? Creo que eso es potente del libro, ¿no? Sí, comparto lo que dices, Carmen, porque una siente, ¿no? Hay escenas, hay momentos en las que yo personalmente, yo soy madre de un adolescente, entonces, pucha, me he cuestionado también algunas cosas, ¿no? Internas. Ha sido un momento también de cuestionamientos internos. Sí, y me ha encantado, ¿no? El libro. Buenas noches. ¿Se me oye? Ya. Em, bueno, no sé qué edad tiene la mayoría acá. Yo tengo 27. También me guié por el audiolibro. No, no lo escuché más que nada. Y me gustaría que toquemos el tema de la última línea del texto, en la que ella habla sobre el porvenir y tiene esa sensación de miedo a su libertad, a su responsabilidad. En- no sé los que leyeron el texto si también va así, pero en el audiolibro va así. Y ahí sí me pude sentir identificada y creo que se puede aplicar a cualquier edad, a cualquier mujer en cualquier situación. O sea, no, por eso pregunté por las edades, porque no sé si se dan cuenta, pero al menos en mi caso, lo que hacía mi madre a esta edad es muy distinto a lo que yo estoy haciendo. Y eso ya como que rompe muchos patrones. Em, Desde ahí, o sea, desde ahí ese sentimiento que tenía ella teniendo no sé cuántos años, era el mismo sentimiento que tengo yo ahora teniendo 27. Y, y eso, o sea, creo que estaría bueno hablar sobre esa parte porque es como que cómo afrontas ese porvenir sin tener tanto aferro a lo que ya era antes, a cómo eran las cosas antes. Porque claro, o sea, ella quizás a mi edad estaba con un esposo, teniendo su primera hija, y yo un proceso de mudarme, buscar trabajo, soy artista, así que encima es como que otro tipo de desafíos y todo eso es abrumador. Entonces, me gustaría oír a personas que se han identificado con esa parte del libro y no sé cómo están trabajando para poder encaminarse o quizás para poder orientarse en ese punto.
Yo tengo 30, creo que dije al principio o en algún momento. El libro acaba, lo voy a abrir, el 24 de marzo y no entra a la casa, ¿no? No se acaba de ver que ella abra la puerta. Dice, estoy afuera de mi casa y ella ya sabe que el marido se fue, ¿no? La puerta del porvenir va a abrirse lentamente, implacablemente. Estoy en el umbral. No hay más que esta puerta y lo que acecha detrás. Tengo miedo y no puedo llamar a nadie en mi auxilio. Tengo miedo. Y acaba ahí, ¿no? Y le voy a dar la palabra al Broso. Y yo creo que es un sentimiento muy humano, ¿no? Yo creo que es esta frase que Sartre dijo de estamos obligados a ser libre, porque en muchas instancias, Dios, que en nuestro corazón nos gustaría que alguien nos diga, haz esto y las cosas van a ir bien, ¿no? Pero tenemos que tomar las decisiones, las acciones, ¿no? Dale, Broso. Amigo, no se te oye. Creo que, a ver, o te sales y vuelves a entrar. Luego, dice el Broso que está resolviendo problemas técnicos. Pero sí, yo creo que por eso es una novela bastante, bueno, todos los cuentitos son bastante existencialistas. Y creo que ese es el momento de potencia, ¿no? En el que Simone de Beauvoir deja ese final bien abierto. Y también todos tienen unos finales bastante abiertos, pero que dan pie a esa potencia, esa decisión, como, bueno, ¿y qué? Ya está, ¿qué vas a hacer ahora? Falló lo que tenía que ser, ¿qué vas a hacer ahora? Perdón, estaba yo con el micrófono abierto, voy a aprovechar que ya emitió la pata sin pedir mucho la palabra mientras el Dani soluciona sus temas técnicos. Yo solamente he logrado escuchar el último relato, que es el de la mujer rota, justamente, porque entré a un audiolibro, pero en Spotify, porque, bueno, quería tener ya descargado sin mucha cosa el audio. Y cuando entré, les contaba esta mañana en la reunión al resumen, me encontré con otra historia y dije, ay, no creo que he leído otro libro. Y bueno, lo resolví y finalmente sí era parte del libro también lo que había leído y era justamente el relato más largo, la historia más larga. Y sí me asombra, me maravilla, digamos, la transparencia, digamos, del personaje de la mujer, ¿no? De decir auténticamente lo que siente, porque obviamente se supone que está escribiendo en un diario y lo va a decir tal cual. Y esta frase del final que justamente mencionaba Ana Flavia, si no estoy mal, que lo dijo, es potente, se podría decir, porque decidir siempre te lleva a ganar y a perder algo. Todo va a depender de en qué te fijas, digamos, ¿no? Y obviamente si buscas que has perdido, siempre vas a encontrar algo y si piensas que has ganado, seguramente algo también encontrarás, así sea experiencia, por decir. Entonces, algo que no dije en la mañana y que, bueno, me hacía pensar mucho es que esta mujer, la del último relato, tiene 44 años y ella siente que, o sea, su vida pierde sentido, ya se va a acabar, digamos, si no tiene a quien amar. Y recordaba que, bueno, Jodorowsky dice, yo a mis 87 años he conocido a mi Pascalita, o sea, en consulta a mí me dicen que tienen 50 y que ya es tarde para encontrar el amor, pero yo a mis 87 la he conocido, ahorita tengo 94, dijo en su momento, hace, no sé, 2, 3 años, o tal vez, no sé, X tiempo, no sé cuántos años tiene ahorita, pero reflexionaba, ¿no? Como a veces nos condicionamos mentalmente a creer que las cosas tienen que ser de un modo, ¿no? Como socialmente decimos, bueno, si has acabado el colegio, ahora tienes que estudiar, si has estudiado, bueno, quizás ahora tienes que casarte, y si te has casado, ahora tienes que tener hijos, y si tienes hijos, bueno, ahora, ¿qué más? Así, ¿no? Como dando pautas de vida que sí las puedes hacer, pero que si no las cumples no debería haber tanta, o sea, si tú decides algo diferente, no debería ser tan terrible, digamos, ¿no? O si decides hacer algo eh, que salga de lo tradicional o de lo pensado. Y pienso que esa presión social de la expectativa que tiene nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos, pareja, o inclusive sobre nosotros mismos, que puede ser, como decía en algún punto, la primera
Laura, si no estoy mal, lo decía, ¿no? Que es una cosa más mental, o sea, puede ser que el malestar no sea tan evidente a nivel físico, pero mentalmente estamos súper atormentados con lo que estamos viviendo. Y eso se ve, ¿no? En Monique, se ve en ella como duda, dice, ¿será que en algún punto me va a decir, no, ya me he desanimado, ya la dejé? O sea, ella espera también que deje a su amante y si bien está viviendo el proceso, pero no se anima a tomar una decisión quizás radical que esperaríamos que tome, ¿no? Que diga ya, haremos tal o cual cosa, o yo voy a decidir hacer tal o cual cosa, o vuelvo a empezar mi vida y si encuentro a alguien bien y si no también. Entonces sí, es arriesgarse, digamos, y exponerse a sentir ese miedo, pienso, el decidir en, en pequeña, en menor y mayor medida, y que, bueno, estamos, como decía Sartre, obligados a ello. Entonces, bueno, yo comparto esos pensamientos y gracias por escucharme. Creo que el Dani ya ha resuelto sus temas técnicos. ¿Es eso cierto? Dale, Dani. Gracias, gracias. Lo que decía hace un momento era que a mí más bien me genera una duda, un impacto el libro en relación al final, el final de todo el libro, que habla del miedo. Las últimas 3 oraciones son miedo, miedo, miedo. Tengo miedo. No sé si, pero tengo miedo. No sé a quién llamar y tengo miedo. Y me parece que eso está en las 3 historias. Son 3 historias crudas, duras, por diferentes motivos, ¿no? Y me generó esa sensación de pensar que en el fondo las 3 están con miedo a algo, en específico en su propia historia, y que las atraviesa a las 3. Y esta condición también de ser mujer, pero muy vinculada, una de las cosas, hay muchas cosas más, ¿no? Pero una de las cosas que también las vincula es el miedo. El miedo. Eso me llamó la atención, o me hizo pensar, por lo menos. Gracias. Carmen, si me permites nuevamente, eh, gracias. ¿Por qué incido en esto de en el primer relato de la edad de la discreción, con relación a la comparación, ¿no? En realidad de los tres, ¿no? A la comparación de las reacciones, porque muestran a un varón controlado, es decir, dueño de sí mismo, ¿no? Y la mujer lidiando, ¿no? Con emociones, pero expresándolas. Es decir, creo que Simón un poco nos invita a reflexionar al hecho de romper con el rol que tenemos de alguna manera de nuestras abuelas, de nuestras mamás o papás, etcétera, cómo debe ser la mujer, ¿no? ¿Qué lugar tiene en la familia, en la sociedad, en tu trabajo, en tu oficio, etcétera? ¿Qué es lo que debes hacer? Y qué es cómo debemos romper eso. O sea, no necesariamente es malo o no necesariamente es, como decía la anterior participante, ¿qué es lo saludable, no? Es romper con esos lazos, es romper con ese confort. Creo que un poco nos invita a eso, ¿no? En los tres relatos. Eh, eso quería aportar. Gracias, Carmen. Sí, a ver, primero retomando un poco lo que dijo el Dani y el sentimiento que nos compartía la compañera de que son sensaciones que pueden estar presentes en muchos momentos de la vida, ¿no? A veces más bien se vincula más a cuando uno es joven esta idea de incertidumbre, de no saber qué hacer con tu vida, y como cuando eres más mayor, este sentimiento de que ya no queda más, de que ya perro viejo no aprende trucos nuevos, ¿no? Como de sentirse un poco acabado. Y parece un poco loco cuando es al revés. Hace unos años yo tenía una amiga, cuando éramos jóvenes, como que teníamos 21, creo, 20, y no sé de qué estamos hablando, y me dice, ay, me hubiera gustado aprender más idiomas.
Y yo le dije como, ¿cómo que te hubiera gustado aprender idiomas? Y me dice, no, ya fue, ¿no? Pero tenemos 21 años. Y de hecho, a este momento, mi amiga ha aprendido otros 2 idiomas por necesidades de la vida. Y yo le digo, ves, y tú que ya te vas por acabada. Y es una sensación que nos puede dar de jóvenes porque sentimos que ya se nos fue la vida, pero también de grandes. Y también de grandes, igual como las personajes de estos libros, te puede dar esta sensación de tener que empezar de cero y no saber cómo y de que te dé miedo. Y me parece curioso justo las palabras del final porque son tengo miedo, no puedo llamar a nadie en mi auxilio, porque ahí se ve, yo siento que Simone de Beauvoir nos quiere recalcar esto de que ella se ha construido mucho a través de sus relaciones con otros, ¿no? De definirse a través de los otros y que ahora le queda a ella. O sea, que se tiene que ver al espejo o se tiene que ver dentro de su casa vacía y decidir qué hacer solo ella. Y hay otro punto en el libro donde ella dice que ella en realidad no tenía problema con ir al cine sola o ir a comer sola, tomar un café sola, porque ella sabía que en realidad no estaba sola, que su esposo estaba con ella de alguna manera y que ella no estaba sola y que ahora ella se sabía sola y que le daba miedo. Pero también creo que es un sentimiento bien humano, no creo que sea particular al de a las mujeres, si bien a nosotras se nos plantea más este deber de tener como un esposo o una pareja y depender de esta, también creo que es un sentimiento bien humano, ¿no? A mí me sorprende de ciertos productos que a veces son titulados como para mujeres, eh, como las películas de Almodóvar, que hay muchas muy buenas, que en realidad plantean problemas muy humanos, pero como eso, somos el otro, se dice, no, esas son películas de mujeres sobre mujeres. Pero simplemente son temas que a veces no se abordan en las películas de hombres o en las películas y ya, porque no hay películas de hombres, hay películas y ya. Por este mandato también de que los hombres como que lo tienen todo resuelto de repente, que obviamente no es verdad, o que simplemente lo abordan desde este lugar que comentaba Margot, ¿no? Desde el estoy centrado, lo hago de una forma más, que también siento que nos lo dice Simón, porque los 2 hombres de la primera y de la última al menos, se dedican a las ciencias duras. Y eso también me parece como un pequeño chiste de Simone de Beauvoir, ¿no? Que haya puesto a científicos que se dedican a ciencias más duras. Uno es médico y el otro creo que es físico, uh, como, como la contraparte de estas mujeres más sentimentales, digamos. A mí me parece un aporte más bien al final el reconocimiento de ese miedo, ¿no? O sea, que ella reconozca para sí misma el estado en el que se encuentra, parece ser un buen paso para el cambio, para ver qué hacer por fin con eso, ¿no? Al verse enfrentada a ello, claro, una forma forzada, ¿no? Que en realidad se espera que no sea de esa manera, ¿no? Y parece interesante, importante reconocer naturalezas, ¿no? Pareciera que las mujeres especialmente, pero no se limita a ello, obviamente, como seres humanos estamos expuestos y vulnerables a muchas cosas, pero parece más habitual en nosotras tener una desregulación emocional constante, ¿no? Entonces, eh, habría que preguntarse por las necesidades afectivas que una tiene, porque muchas veces son creadas, ¿no? Y heredadas fundamentalmente del lado femenino quizá, y también masculino a nuestras familias, ¿no? Entonces, al preguntarnos acerca de esos roles, esas necesidades, quizá podemos ver, ¿no? De cómo no solamente reconciliarnos con esas necesidades, sino también reconocer que podemos con eso. O sea, no necesariamente lo tenemos que buscar afuera, sino que fundamentalmente lo tenemos dentro, ¿no? Entonces, quizá de esa manera se podría continuar el relato o la narrativa, pero me parece más bien prometedor el hecho de que enfrentada con una emoción tan dura y tan fuerte como el miedo, por fin haya ese despertar, ¿no? Sí, realmente como de forma muy dura, pero creo que el final deja esta posibilidad y creo que la posibilidad es
algo rico, ¿no? No sé, vamos a ir cerrando. Tengo algo pequeñito para cerrar, pero igual quisiera que, no sé, tal vez si no han leído, las que no han participado, si se animarían a decir algo de qué les ha parecido el libro. Buenas noches. Mi nombre es Rosemary, tengo 46 años. Es la primera vez que comparto, soy parte de una experiencia como esta. La verdad, es muy poquito leído, más bien el poder escucharlas, escucharles me está como quedando mayor interés de poder terminar el libro y ciertamente también el escuchar el análisis que han realizado, que me ha parecido muy, muy interesante, pues me ayuda también a seguir con esta línea. Yo de verdad les agradezco, muy motivada a continuar y con seguridad voy a participar también en las siguientes em, reuniones o con la lectura del siguiente libro. Muchas gracias. Gracias, sí, yo creo que es lindo, la verdad. Gracias a todos por haberse unido. Bueno, voy a pasar rapidito con el cierre, solo para ver que estas ideas durante ese periodo estaban surgiendo entre las mujeres en general, en el pensamiento, y para eso traje como estos otros dos productos artísticos bastante famosos que me gustaría compartirla con ustedes, ¿no? El primero es este, que es una pintora también francesa, Louise Bourgeois, obviamente no lo sé decir, que se llama La Femme Maison, que es como la mujer casa, donde se puede ver a una mujer, una casa, que su cabeza se convierte en una casa y la vulva, la vagina, la tiene resaltada. Entonces yo creo que en general había una revelación o una protesta de esta identificación de la mujer con la casa y además de la cabeza con la casa, ¿no? No es toda la mujer la casa, sino en particular la cabeza. Y bueno, se los quiero dejar aquí solo para que lo observen y lo interpreten y lo reflexionen, que este también es justo de este retrato, esta pintura es del 46, del 47, y este poema que es de una autora sudamericana que se llama Idea Vilariño, que me gustaría que lo escuchemos y tal vez con eso ir cerrando, ¿no? Se llama Ya no, el poema, y es de 1958. Ya no será, ya no viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué ni cómo nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir.